Saludos mis hermanos, bienvenidos una vez más a un nuevo estudio, a un nuevo desarrollo de la lección de este día. Quisiéramos agradecer a Dios, principalmente agradecer a nuestros hermanos y que día tras día siguen este canal y están compartiendo con nosotros el mensaje último de esta generación, la cuarta generación. Antes de poder comenzar este estudio, quisiéramos orar allí donde ustedes se encuentran. Quisiéramos que ustedes nos acompañen con la oración. La oración consiste en comunicarnos con Dios. Y quisiéramos que en este día Dios sea nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro instructor para desarrollar este maravilloso tema. Allí donde ustedes están, inclinen su rostro, los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos y de alguna manera vamos a tener una comunicación exacta con Dios. Oremos. Padre bendito, después de haberle escuchado durante toda la semana, queremos nuevamente entrar en comunión con usted y que usted nos dirija en este estudio que vamos a tener. Abra la mente y el corazón de cada oyente, instrúyenos a través de su palabra para enseñar a los demás, que seamos luces para el mundo y que nuestro testimonio sea, Señor, grabado en la mente y el corazón. Quédate con nosotros este momento, acompáñanos en el estudio, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos. Pónganse cómodos, vamos a empezar este estudio del día de hoy y quisiéramos empezar con el Salmo 33 y el verso 6. En el libro de Salmos, el capítulo 33 y el verso 6, el Señor menciona lo siguiente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Un poder impresionante que solamente por la palabra eran hechas las cosas y por el aliento de su boca había dado vida a los seres humanos. Es importante recalcar que el gobierno del cielo es diferente al gobierno o los gobiernos de la tierra. Lo que podemos aprender en la palabra es que Dios no piensa o no tiene la idea como el hombre lo tiene. Dios piensa como Dios y el hombre es una creación que en su tiempo fue la creación perfecta, pero cuando entró el pecado, el hombre comenzó a ser indiferente a las leyes y al gobierno de Dios. Es por eso que hoy por hoy vivimos sumidos a la ignorancia y a la adversidad de todo tipo de mensaje que se presenta en esta tierra. Vamos a comenzar entonces leyendo Patriarcas y Profetas en la página 15. Dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. El Hijo de Dios. Jesucristo mismo tuvo que ver en la creación. Estaban reunidos para crear al hombre, para crear la tierra, y Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba junto al Padre. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. El Padre y el Hijo eran un compuesto de la divinidad en un solo sentido, en un solo pensamiento. Es por eso que solamente nosotros tenemos un solo Dios, no dos dioses, porque no existe Dios Padre y Dios Hijo. Existe solamente un Dios a quien podemos reconocer como el único, que es el Padre y el Hijo. En diferente proporción podríamos decir así, pero es uno solo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué el Hijo de Dios tiene derecho
a compartir el trono del Padre. Cuando nos preguntamos acerca del Hijo y nos preguntamos acerca del Padre, tenemos que diferenciar que el Padre, en su infinito amor, hizo que el Hijo compartiera los mismos atributos que Él, y cuando el hombre cayó, envió a su único Hijo para morir por los pecadores. Es así como el capítulo de Juan 10:30, en el libro de Juan 10:30, vamos a buscar allí donde ustedes estén, pueden acompañarnos con la lectura y vamos a leer lo que dice el verso 30. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué el Hijo de Dios tiene el derecho de compartir? Dice la pregunta del trono del Padre. ¿Por qué? Porque son uno solo. No existe una diferencia entre los dos. Le preguntaron al Señor Jesús, muéstranos al Padre, y el Señor Jesús dijo, ¿es que acaso no me conoces? Tanto tiempo con ustedes y todavía no me han conocido. Si tú me ves a mí, ves al Padre. Entonces, ¿en qué sentido lo decía? En la gloria, en el poder que Él tenía, se podía ver al Padre, pero en el estado físico se podía ver al Hijo. Es vamos a llamarlo, es un misterio todo esto para poder explicar. El hombre no lo entendería por completo, es ya que tenemos una mente ya en degradación por casi 6.000 años. Entonces es importante recalcar que este es un misterio y que solamente Cristo nos lo va a explicar cuando venga por segunda vez. Entonces, mis queridos hermanos, dice el espíritu de profecía, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo. Cubrió, dice, a ambos. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas, los ángeles, tributar homenaje y lealtad. Solo a Él. No había otro ser que estaba en la misma condición de que debiera ser homenajeado por los ángeles. Solamente era el Hijo. El Padre y el Hijo eran los únicos que deberían ser exaltados, homenajeados por su creación. Entonces, no podemos decir otra cosa más que existen solamente el Padre y el Hijo, pero en una sola proporción es uno solo, es un solo Dios, no son dos dioses. No vayamos a confundir esa parte. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios tiene el derecho de compartir el trono del Padre? Vamos a la respuesta. Porque son uno solo. Son uno solo. En esta ocasión estamos compartiendo el gobierno del cielo y queremos entender cómo está fundado el gobierno del cielo. El cielo no está fundado como en la tierra. Hay leyes y se someten a esas leyes, pero no se someten por temor, por miedo, sino por amor, porque Dios es amor y los que le adoran tienen en su conocimiento ese gran amor hacia su Creador. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué podemos aprender del plan celestial del gobierno? ¿Qué es lo que podemos aprender? En el libro de Salmos, el capítulo 89 y el verso 14, la palabra del Señor dice algo interesante. ¿Sí? El Salmo 89 y el verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Hermanos queridos, hoy por hoy existen en este mundo personajes que van a variar los fundamentos o el fundamento del gobierno de Dios. Presumen algunos que después de la muerte de Cristo solo existe la gracia, solo existe el amor. Entonces, si solamente existe la gracia, existe el amor, ya no existe el pecado, estamos en el cielo.
pero es imposible decir que el pecado no existe, porque el pecado está arrastrando a los seres humanos a cometer cada vez más delitos indescriptibles. Entonces, justicia y juicio es el cimiento de su trono. El Señor le da amor a los seres humanos, pero cuando ellos desobedecen, la ley de Dios está para condenar al transgresor. Es el juicio el que se somete cuando es desobediente a las leyes. Entonces dice el espíritu de profecía: siendo la ley, el amor, el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. De esa ley, Dios desea que todas sus criaturas, el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter, no haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Es lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 12 y 13. Los seres creados no están forzados a servir a Dios en ese sentido. Cada uno de ellos son conscientes de amar a un Creador que les ha brindado todo en su debido momento. Entonces, siendo el fundamento el amor allá en el cielo, nadie de los seres creados pueden quejarse que Dios es un Dios arbitrariamente severo. Más a lo contrario, es un Dios de amor y lleno de compasión. Y les da la libertad de que ellos escojan si es para bien o es para mal. Es así como Lucifer decidió pecar por sí solo, nadie lo indujo a pecar. Es así como nosotros hoy por hoy somos dejados para ver a qué Dios servimos, si es al Dios de las tinieblas o al Dios de la luz. Entonces, ¿qué podemos aprender del plan celestial del gobierno de Dios? Vamos a la respuesta. Dice, la ley de amor era el fundamento de Dios. ¿Sí? Existía el amor. Existen dos cosas allá, justicia y juicio. La justicia está en Cristo. El amor está en Cristo. El juicio se somete también cuando el transgresor desobedece, pero también es por amor, para que el transgresor se dé cuenta y regrese nuevamente a su condición de principio de la creación, que significa una perfección, una creación perfecta en ese sentido. Por eso existen estos dos fundamentos en la cual Dios ha fundado su gobierno en el cielo. Entonces, mis queridos hermanos, la ley de amor era el fundamento de Dios allá en el cielo. Tengámoslo en cuenta esto. No significa que Dios era un Dios severo con sus seres creados, sino que Dios había dado a cada uno la libertad de que ellos pudieran escoger. Vamos a una tercera pregunta. ¿Cómo podemos evitar incluso los pasos iniciales del descontento personal de Lucifer? En el libro de Salmos, el capítulo 10 y el verso 14, vamos a encontrar algo interesante, lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta oportunidad. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando existe un corazón malo que está completamente entregado a la maldad, los ojos de esa persona se consideran como una barrera para ver la luz. Es como si estuviéramos hablando de una persona ciega que no puede ver. Y si una persona ciega no puede ver, no puede reconocer algo que no ve. Entonces, es interesante recalcar lo que dice el espíritu de profecía. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio
y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Noten lo que dice el testimonio en Patriarcas y Profetas en la página 13 y la página 14, que él tuvo un descontento con el puesto que ocupaba. El texto lo menciona: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Cuando una persona es altiva y en su corazón hay egoísmo, ocurre un caso, que se está metiendo en problemas, está buscando su propio destino. No es que alguien lo induzca a buscar su propio destino, es él mismo. Por eso el texto dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, porque está buscando su propia gloria. Nosotros como creación no podemos buscar nuestra propia gloria. Tenemos a alguien que es la gloria y que es un ser supremo en medio de toda esta multitud creada. Lucifer había ya codiciado lo que no le pertenecía a él y solamente al Hijo de Dios. Entonces dice el testimonio que se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Noten ustedes que su codicia era tan grande que él no aspiraba a ser superior que los ángeles, sino a ser superior que el mismo Jesucristo. Dice: y codiciando la gloria del Padre Infinito había investido, que lo que había sucedido en ese momento cuando se investía de poder y gloria al Hijo de Dios, él quería ser superior sucesivamente que al Hijo de Dios. Es inaudito decirlo, pero existe en este mundo el mismo pensamiento de Lucifer dentro de las iglesias, dentro de este mundo. Codiciar el trono, codiciar el poder, está sobrellevando a muchos a la perdición. Y es por eso que es necesario entender que existen parámetros para un ser humano donde deben estar puestos los pies. ¿Cómo podemos evitar incluso los pasos iniciales del descontento personal de Lucifer? No aventurándose a codiciar el homenaje a Dios. Respuesta para la tercera pregunta: no aventurándose a codiciar el homenaje a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo acerca del gobierno de Dios. El gobierno de Dios, vuelvo a repetir, no es como el gobierno de los seres humanos. Se distingue por sus puntos importantes en la ley y se define con un solo propósito, que es el amor. Entonces dice la pregunta número 4. ¿Qué advertencia deberíamos extraer de la manera en que tantos ángeles fueron influenciados por Lucifer? ¿Qué advertencia deberíamos extraer? Vamos a ver lo que dice el Salmo 55. Y vamos a leer el versículo 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Los dichos de su boca. Quisiéramos entender este párrafo y vamos a utilizar la versión lenguaje actual para que podamos dar un poquito de su explicación a lo que se refiere el texto. En el Salmo 55, el párrafo 21. Dentro de ellos solo piensan en pelear. Vamos al 21, dice: amenazan a sus amigos y nunca cumplen sus promesas. Dentro de ellos solo piensan en pelear.
Sus palabras son amables y suaves como la mantequilla. Son más suaves que el aceite, pero más cortantes que un cuchillo. Entonces menciona dentro de ellos, dice, solo piensan en pelear. ¿De quién está hablando? De los seres humanos, de la creación. Entonces dice, dentro de ellos solo piensan en pelear. Sus palabras son amables y suaves como la mantequilla. Son más suaves que el aceite, pero más cortantes que un cuchillo. Entonces quisiéramos entender esa parte en este momento, lo que dice el Salmo, cómo eran las palabras de Lucifer y dónde estaba el engaño, en qué momento se sometía el engaño. Entonces quisiéramos leer el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas en la página 16. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia a Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, surgiendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, por su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Es interesante poder redactar lo que Lucifer trató de hacer con los seres creados, con los ángeles creados. Insinuar dudas que las leyes que gobernaban a los seres celestiales eran, en otras palabras, incómodas para ellos y que cada uno de ellos deberían ser libres de escoger y de hacer lo que a ellos les parecía mejor. Es por eso que el texto dice que las palabras de Lucifer o las palabras que venían al caso serían como mantequilla. Sí, voy a leer nuevamente el párrafo 14. 21, perdón. Entonces dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Es un ser astuto que lleva el engaño dentro de esas palabras dulces. Y así es lo que sucedió cuando les dijo lo que realmente quería para ellos. ¿Por qué fueron engañados? Porque en ningún momento de la historia de sus vidas había existido algo como la mentira. Nunca en su vida habían escuchado una mentira. Eso es lo que a ellos les llevó a tomar una decisión equivocada. Entonces, dice que al principio por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban los seres celestiales, surgiendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban. En otras palabras les dijo, los mundos necesitan esas leyes, pero ustedes no. Nosotros somos otro tipo de creación. Impresionante lo que redacta el espíritu de profecía. Entonces vamos a la respuesta, a la pregunta y la respuesta. ¿Qué advertencia deberíamos extraer de la manera en que tantos ángeles fueron influenciados por Lucifer? ¿Qué advertencia? Vamos a no dudar acerca de las leyes de Dios. El que duda acerca de la ley de Dios está entrando a un camino peligroso, a un camino que puede ser sin salida. Eso sucedió con los seres creados. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos cuidado en tomar decisiones equivocadas, de dudar de las leyes del gobierno de Dios. Dios, en su infinito amor, ha puesto leyes para corregirnos, para llevarnos a Cristo y para ser perdonados y ser rescatados de este pecado. Vamos ya a la penúltima pregunta. Explique la sabiduría de los métodos de Dios al tratar esta crisis, dice la pregunta. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel el capítulo 28 y vamos a leer el párrafo 17
y el párrafo 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y el verso 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán, sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. La pregunta dice, hermanos, explique la sabiduría de los métodos de Dios al tratar esta crisis. Notamos cómo Lucifer, a través de su hermosura, pudo avanzar para su engaño. Siendo un ángel respetado y exaltado por los súbditos que lo seguían, aprovechó esa oportunidad para engañarlos y darles a conocer sus planes que tenía en él. Es así como muchos de ellos cayeron. Es así como muchos de ellos, sin darse cuenta que era un engaño, se sometieron a la lealtad de este ángel desobediente y llegaron a pecar. Dice el Espíritu de Profecía, la sabiduría infinita no le aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y benévolo. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Explique la sabiduría, dice acá la pregunta, y los métodos de Dios. Dios, en su infinito amor, había creado un ángel perfecto. Al destruir a un ángel que había sido respetado en el cielo, hubiese cometido un error, porque muchos de los seres creados hubiesen tenido temor en sus vidas al ver cómo ese gobierno que se fundamenta en el amor lo destruya por completo. Hubiese sido una impresión terrible que aun cuando hubiese habido una explicación, ellos no hubiesen ya dudado en tener temor o miedo a su Creador. Pues el gobierno de Dios en el cielo es amor, y si de alguna manera alguien trata de contrarrestar y de tapar ese amor y presentar otro objeto de vivencia, entonces hay una confusión total. Es así como dice el Espíritu de Profecía, por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no había sido anulada totalmente, ni habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Patriarcas y Profetas, páginas 22 y 23. Noten lo que la pluma inspirada dice. Los ángeles que han quedado hubiesen tenido ya temor hacia su Creador. Pues Dios no trabaja de esa manera, no es como el hombre. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué no lo destruyó? ¿Por qué dejó que avanzara? Dios en su infinito amor tiene una inteligencia superior a los hombres. Y si Él hubiese hecho, muchos de los mundos creados y de los ángeles hubiesen servido ya a Dios por miedo. Pero al dejar que Lucifer siguiera en sus planes, hoy por hoy, estos mundos no caídos y los ángeles que no cayeron, le sirven por amor. Y saben que el gobierno se centra completamente en el amor. Es así como nosotros también deberíamos entender por qué Lucifer no fue destruido. Explique la sabiduría de los métodos de Dios al tratar esta crisis, dice. No destruyó a Satanás porque los ángeles le servirían por temor. La respuesta. No destruyó a Satanás porque los ángeles servirían por temor, por miedo. Porque dándose a conocer o siendo espectador de ese momento, si Dios hubiese destruido con un rayo a Lucifer, muchos de ellos hubiesen temido. Entonces Dios es inteligente y nos quiere compartir esa inteligencia a nosotros para que cuando hagamos algo también tengamos que utilizar el mismo método que Él utilizó en el cielo, el amor.
Vamos ya a la última pregunta. En esta oportunidad estamos sin acompañamiento, no tenemos a ninguno de nuestros hermanos. Nos hemos citado en este lugar para poder desarrollar este estudio de lección. Esperemos que el próximo viernes, el próximo día que se aproxima ya en la otra semana, estaremos pues con nuestros hermanos que nos van a acompañar en este maravilloso estudio. Dice, explique por qué Satanás quiso retractarse, por amor o por temor. Entonces vamos a buscar ya en este momento lo que dice el espíritu de profecía. Explique por qué Satanás quiso retractarse, por amor o por temor. Notemos lo que dice la Biblia en Génesis, el capítulo 1, y del 1 vamos a leer hacia el 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba completamente desordenada, existía el abismo y existían las tinieblas. ¿Cómo podía fundar Satanás un imperio en un mundo que no había vida, no existía seres humanos, no existía la raza que Dios creó después de lo que venía en planes? Entonces podemos notar, mis queridos hermanos, cuán importante y terrible habrá sido para él estar en un mundo donde no existe vida, donde existe tinieblas y la oscuridad cubría toda la faz de la tierra. Entonces, el espíritu de profecía nos relata un poco acerca de lo que aconteció. La historia de su redención, en la página 26 y 27. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado y el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Temblaba y su poderosa contextura, dice, temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Había llegado a un momento donde existía para él lo terrible de lo que a él había fundado. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Su sabia dirección, Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Él sufre por la caída de muchos. Sufrió por la caída de un ser inteligente que se le había puesto un honor para estar junto a la presencia de Dios. Pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues este no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibiría otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Historia de su redención, la página 26 y 27.